La alineación interior de Sagitario representa uno de los procesos más poderosos de este signo, el momento en que su mundo exterior deja de gobernar sus decisiones y comienza a obedecer a una verdad que nace desde dentro. Sagitario es fuego mutable, energía de expansión, movimiento, búsqueda y descubrimiento. Pero su verdadera grandeza no aparece cuando corre detrás de nuevos horizontes, sino cuando descubre hacia dónde debe dirigir su fuego. La libertad sagitariana alcanza su máxima expresión cuando deja de ser huida y se convierte en propósito. Regido tradicionalmente por Júpiter, Sagitario posee una naturaleza que necesita sentido. No le basta con existir, acumular experiencias o recorrer caminos. Necesita comprender qué significan. Por eso su alineación interior está profundamente relacionada con la filosofía, la fe, la visión de futuro y la necesidad de encontrar una dirección que esté por encima de las circunstancias inmediatas. Cuando Sagitario está desalineado, puede dispersarse entre demasiadas posibilidades, comenzar muchas aventuras y abandonar algunas antes de descubrir su verdadero significado. Pero cuando sus fuerzas internas se ordenan, esa misma energía se transforma en una voluntad extraordinariamente difícil de detener. La alineación comienza cuando Sagitario deja de luchar contra aquello que no puede controlar. El arquero representa precisamente esa capacidad de apuntar hacia una dirección lejana. Su poder no está en lanzar infinitas flechas, sino en saber cuál merece ser lanzada. La madurez sagitariana consiste en comprender que libertad no significa tener todos los caminos abiertos, sino reconocer cuál de ellos posee verdadero significado. Cuando el corazón, la mente, la voluntad y el instinto apuntan hacia el mismo lugar, Sagitario deja de sentirse dividido. En ese estado aparece una fuerza diferente. Ya no necesita demostrar constantemente su independencia. Ya no necesita convencer a nadie de su valor. Ya no corre detrás de personas, oportunidades o situaciones que no corresponden con su evolución. Júpiter, símbolo de expansión, enseña entonces una de sus lecciones más profundas: crecer también significa saber que debe quedar atrás. La verdadera abundancia sagitariana no consiste en acumular experiencias, sino en convertirse en alguien capaz de distinguir las experiencias que elevan de aquellas que simplemente distraen. El fuego de Sagitario también necesita aprender a convivir con la paciencia. Su impulso natural desea movimiento, respuestas y horizontes nuevos, pero la alineación interior introduce una dimensión diferente: la confianza en los procesos. No todo lo que tarda está perdido. No todo lo que se retrasa es un fracaso. Algunas puertas necesitan permanecer cerradas hasta que Sagitario posea la conciencia necesaria para atravesarlas. La paciencia, por tanto, no apaga su fuego, lo concentra. Cuando Sagitario alcanza esa coherencia interna, su intuición se vuelve más poderosa. Empieza a reconocer con mayor claridad cuando una situación expande su vida y cuando la reduce. Puede sentir que determinadas personas, ambientes o decisiones ya no encajan con quien está destinado a convertirse. No necesariamente existe conflicto. A veces simplemente desaparece la necesidad de permanecer. El alma sagitariana comprende que evolucionar también implica dejar de identificarse con versiones antiguas de sí misma. Esta alineación puede sentirse como una especie de silencio interior después de una larga tormenta. La necesidad de aprobación disminuye. La comparación pierde fuerza. Las antiguas heridas dejan de dirigir las decisiones. La mirada se levanta nuevamente hacia el horizonte, pero esta vez no desde la ansiedad de escapar, sino desde la certeza de avanzar. Sagitario ya no necesita correr para sentirse vivo porque descubre que también existe poder en permanecer firme mientras el destino termina de revelarse. Su gran transformación ocurre cuando convierte su experiencia en sabiduría. Cada caída, cada decepción, cada pérdida y cada camino equivocado dejan de ser simples episodios dolorosos y comienzan a formar parte de una visión más amplia. Ese es uno de los grandes dones jupiterianos: encontrar significado incluso en aquello que inicialmente parecía absurdo. Sagitario puede mirar hacia atrás y descubrir que muchas puertas cerradas estaban protegiendo una dirección que todavía no podía ver. La alineación interior también despierta una relación más profunda con la verdad. Sagitario necesita sentir que vive de acuerdo con lo que piensa y siente. Cuando traiciona constantemente sus principios para conservar vínculos, oportunidades o comodidad, su fuego se debilita. Pero cuando recupera la honestidad consigo mismo, algo cambia radicalmente. Puede perder determinadas estructuras externas y, al mismo tiempo, recuperar algo mucho más importante: su centro.
Entonces aparece el Sagitario que ninguna circunstancia puede domesticar. No porque sea incapaz de sufrir, sino porque ha aprendido a transformar el sufrimiento en movimiento consciente. No porque nunca tenga miedo, sino porque ya no permite que el miedo decida su dirección. No porque tenga todas las respuestas, sino porque posee la valentía suficiente para seguir buscando. La alineación interior convierte al arquero en una fuerza precisa. Su energía deja de dispersarse y empieza a concentrarse. Sus palabras adquieren mayor peso. Sus decisiones son más firmes. Su presencia transmite una seguridad que no necesita proclamarse. Hay algo profundamente magnético en quien ha dejado de luchar contra sí mismo. Y ahí reside una de las mayores victorias de Sagitario, descubrir que el verdadero horizonte no está únicamente fuera. Durante gran parte de su recorrido, el signo puede creer que necesita nuevos lugares, nuevas experiencias y nuevas conquistas para sentirse completo. Pero llega un momento en que comprende que el viaje más extraordinario ocurre dentro. El horizonte exterior cambia constantemente, el interior puede convertirse en una brújula. Cuando esa brújula despierta, Sagitario ya no camina sin rumbo. Avanza con fuego, pero también con conciencia. Sueña en grande, pero aprende a construir. Desea libertad, pero comprende la responsabilidad que acompaña a toda verdadera libertad. Busca expansión, pero ya no necesita escapar de sí mismo para encontrarla. La alineación interior de Sagitario también implica reconciliar fuerzas que durante mucho tiempo pueden haber parecido incompatibles. El deseo de libertad y la necesidad de pertenecer, la impulsividad y la prudencia, la aventura y el compromiso, el entusiasmo y el cansancio, la necesidad de avanzar y el derecho a detenerse. Sagitario no alcanza su equilibrio eliminando una de estas fuerzas, sino aprendiendo a hacerlas convivir. Su verdadera evolución comienza cuando comprende que no necesita convertirse en alguien diferente para encontrar estabilidad, necesita ordenar aquello que ya existe dentro de sí. El fuego mutable de Sagitario posee una característica extraordinaria, puede transformarse sin dejar de ser fuego. Esa capacidad de adaptación es una de sus mayores ventajas, pero también puede convertirse en dispersión. Cuando todo despierta su curiosidad, nada recibe suficiente profundidad. La alineación interior aparece cuando el entusiasmo deja de gobernar por sí solo y se une a una voluntad consciente. Entonces la inspiración encuentra disciplina, la intuición encuentra estrategia y el sueño encuentra estructura. Aquí Saturno adquiere un significado especialmente importante para el arquero. Aunque Júpiter represente la expansión, Saturno recuerda que ninguna cima se conquista únicamente con entusiasmo. Hay que atravesar etapas, aceptar límites, soportar retrasos y construir lentamente. Para Sagitario, aprender esta lección no significa renunciar a su naturaleza aventurera, sino dotarla de raíces. El fuego necesita una dirección, pero también necesita un recipiente que le permita mantenerse encendido. La disciplina no es una prisión cuando está al servicio de un propósito, se convierte en la arquitectura que protege el sueño. La alineación interior también transforma la relación de Sagitario con sus propias expectativas. Este signo puede imaginar futuros enormes, y precisamente por eso, experimentar frustración cuando la realidad avanza con mayor lentitud. Sin embargo, la conciencia jupiteriana madura cuando aprende a distinguir entre visión y exigencia. Una visión inspira, una exigencia permanente consume. El Sagitario alineado conserva la grandeza de sus sueños, pero deja de utilizar el futuro como una herramienta para despreciar el presente. Existe además una dimensión espiritual profunda en este proceso. Sagitario está asociado simbólicamente con la búsqueda de significado, con los grandes principios, con la necesidad de comprender que existe más allá de lo evidente. Su alineación interior ocurre cuando la espiritualidad deja de ser solamente una idea y comienza a convertirse en una forma de vivir. La fe ya no consiste únicamente en esperar que algo suceda, sino en actuar de acuerdo con aquello que se considera verdadero. La confianza se transforma entonces en movimiento. También cambia su relación con el pasado. Un Sagitario desalineado puede sentir la necesidad de escapar constantemente de antiguas versiones de sí mismo. Puede pensar que para comenzar una nueva vida necesita borrar completamente lo anterior. Pero la evolución no exige destruir el pasado. Exige integrarlo. Cada error puede convertirse en criterio. Cada decepción puede convertirse en discernimiento. Cada pérdida puede revelar aquello que realmente tenía valor. Cada etapa superada puede transformarse en una fuente de sabiduría.
La alineación interior fortalece especialmente el discernimiento. Sagitario tiene una naturaleza abierta, generosa y expansiva, pero no todo lo que parece una oportunidad merece ser aceptado. Aprender a decir no se convierte en una de sus grandes conquistas. No por miedo, rechazo o desconfianza, sino porque comprende que cada sí consume energía, tiempo y atención. Elegir conscientemente dónde colocar su fuego es una forma superior de libertad. También se transforma su manera de relacionarse con los demás. Ya no necesita salvar a quienes no quieren salvarse, convencer a quienes han decidido no escuchar ni permanecer donde su presencia es continuamente cuestionada. La alineación no convierte a Sagitario en una persona fría, lo convierte en alguien más selectivo con su entrega. Su generosidad deja de ser sacrificio y se transforma en elección. En el plano emocional, esta evolución puede ser especialmente poderosa. Sagitario suele proteger su vulnerabilidad mediante movimiento, humor, optimismo o independencia. Pero existe una fuerza todavía mayor detrás de esa armadura: aceptar que sentir profundamente no contradice su libertad. Cuando deja de huir de sus emociones, descubre que la sensibilidad no disminuye su poder. Al contrario, le permite comprender mejor sus necesidades, sus límites y sus verdaderos deseos. La alineación interior hace que el silencio adquiera significado. Hay momentos en los que Sagitario necesita dejar de buscar señales externas para escuchar lo que ya sabe. En esa quietud aparecen respuestas que no podían surgir en medio de la prisa. El arquero descubre que algunas decisiones no necesitan ser explicadas a todo el mundo. Hay caminos que solamente pueden comprenderse desde dentro. Y quizá la mayor expresión de esta transformación sea que Sagitario deja de confundir intensidad con destino. No todo lo que provoca emoción está destinado a permanecer. No toda aventura conduce a una conquista. No toda persona que despierta pasión forma parte del futuro. La sabiduría jupiteriana consiste en reconocer que lo verdadero no siempre llega acompañado de fuegos artificiales. A veces llega como una certeza tranquila. Cuando todas estas fuerzas empiezan a alinearse, Sagitario adquiere una presencia distinta. Sigue siendo fuego, pero un fuego consciente. Sigue buscando horizontes, pero ya no necesita perderse para encontrarlos. Sigue deseando grandeza, pero entiende que la grandeza también consiste en dominarse a sí mismo. Entonces el arquero descubre que su mayor conquista nunca estuvo únicamente en alcanzar aquello que perseguía. Estaba en convertirse en la persona capaz de sostenerlo cuando finalmente llegara. Su alineación interior no es el final del viaje. Es el instante en que todas sus partes comienzan a caminar en la misma dirección y el antiguo caos se convierte en propósito. Desde ese momento, cada paso posee significado. Cada renuncia libera espacio. Cada decisión fortalece la identidad. Cada nuevo horizonte nace de una verdad interior más profunda. Sagitario no necesita que el mundo se ordene para encontrar su camino. Cuando su fuego interior se alinea, es él quien encuentra el rumbo incluso en medio de la oscuridad. La alineación interior de Sagitario alcanza otra dimensión cuando el signo comprende que no todas sus batallas merecen su fuego. Una de las grandes pruebas de su evolución consiste en aprender a diferenciar entre aquello que desafía su esencia y aquello que simplemente desafía su orgullo. El fuego sagitariano puede reaccionar con fuerza cuando siente que intentan limitarlo, pero la conciencia transforma esa reacción inmediata en discernimiento. Ya no se trata de demostrar que nadie puede dominarlo, sino de reconocer que nadie puede apartarlo de su centro si él mismo permanece fiel a su dirección. En este proceso aparece una relación diferente con el poder personal. Sagitario puede descubrir que su mayor fuerza no consiste en tener siempre la última palabra, responder a cada provocación o demostrar que tenía razón. Existe un poder superior: conservar la serenidad cuando otros esperan una reacción. La energía de Júpiter se vuelve entonces amplitud de perspectiva. Desde una visión más elevada, muchas confrontaciones pierden importancia. Lo que antes parecía una amenaza comienza a verse como una simple desviación del camino. La alineación interior también exige reconciliar al Sagitario que sueña con el Sagitario que ejecuta. Su imaginación puede viajar muchísimo más rápido que sus circunstancias. Puede visualizar una vida completamente diferente antes de haber construido los primeros cimientos. Esta distancia entre visión y realidad puede generar impaciencia, pero también contiene una oportunidad extraordinaria. Cuando la inspiración se combina con constancia, el arquero deja de ser solamente un visionario y se convierte en constructor de destinos.
Por eso la perseverancia representa una iniciación fundamental. Sagitario suele enamorarse del comienzo de los caminos, la aventura, la posibilidad, la sensación de que todo puede suceder. Pero la verdadera transformación aparece cuando permanece después de que desaparece la novedad. Allí se descubre la diferencia entre entusiasmo y vocación. El entusiasmo enciende una llama, la vocación consigue mantenerla encendida durante los días en los que no hay aplausos, novedades ni recompensas inmediatas. Su alineación también modifica la percepción del fracaso. Desde una perspectiva astrológica, Júpiter simboliza crecimiento, pero crecer no significa ganar siempre. Algunas experiencias que parecen derrotas funcionan como correcciones de rumbo. Una puerta cerrada puede impedir una pérdida mayor. Un proyecto que no prospera puede liberar energía para otro. Una persona que se marcha puede dejar espacio para vínculos más coherentes con la nueva etapa. Sagitario evoluciona cuando deja de interpretar cada obstáculo como una negación de su destino y empieza a contemplarlo como parte de su entrenamiento. Hay además una profunda relación entre alineación y palabra. Sagitario está vinculado simbólicamente con la verdad, las ideas, las creencias y la transmisión de conocimiento. Cuando está descentrado puede hablar demasiado rápido, prometer desde el entusiasmo o expresar verdades sin medir el impacto. Pero cuando madura, descubre que la verdad no pierde fuerza por ser pronunciada con conciencia. Su palabra puede convertirse en una flecha limpia, directa, precisa y capaz de atravesar la confusión sin necesidad de herir. Esta transformación afecta incluso a su sentido del humor. El humor puede ser una poderosa herramienta sagitariana para atravesar dificultades, pero la alineación interior permite utilizarlo sin convertirlo en una forma de ocultar vulnerabilidades. Reírse de la vida no significa negar el dolor. Significa impedir que el dolor tenga la última palabra. El optimismo más auténtico no es ingenuidad, es la decisión consciente de seguir creyendo en la posibilidad de reconstrucción después de haber conocido la pérdida. La conexión con el cuerpo también adquiere importancia. Un signo de fuego necesita movimiento, pero la verdadera alineación no consiste únicamente en avanzar físicamente. Consiste en escuchar cuando el cuerpo pide descanso, cuando la mente necesita silencio y cuando el espíritu necesita espacio. El arquero aprende que detenerse temporalmente no equivale a retroceder. Incluso una flecha necesita permanecer quieta antes de ser lanzada. También aparece una nueva relación con el tiempo. Sagitario puede tener una visión del futuro tan poderosa que a veces vive más en lo que todavía no existe que en lo que está ocurriendo. La alineación devuelve presencia. El futuro sigue siendo horizonte, pero el presente se convierte en terreno de construcción. Cada conversación, cada decisión, cada hábito y cada pequeño esfuerzo empieza a adquirir importancia porque representa una pieza del destino que se está edificando. En el ámbito de las relaciones, esta conciencia permite distinguir entre compañía y dependencia. Sagitario no pierde su necesidad de libertad, pero descubre que la libertad no está reñida con el compromiso cuando existe respeto. Puede permanecer sin sentirse encarcelado y amar sin sentirse poseído. La relación sana deja de ser una amenaza contra su independencia y se convierte en un territorio donde dos personas pueden crecer sin reducirse mutuamente. La verdadera alineación interior también despierta una forma superior de soledad. No es aislamiento ni rechazo del mundo. Es la capacidad de estar consigo mismo sin sentir que falta algo. La alineación interior de Sagitario alcanza su expresión más elevada cuando el arquero deja de medir su evolución únicamente por lo que consigue en el mundo exterior y empieza a reconocer aquello que ha conquistado dentro de sí. Durante mucho tiempo puede pensar que crecer significa viajar más lejos, conocer más personas, asumir nuevos retos o abrir puertas que permanecían cerradas. Sin embargo, llega una etapa en la que el verdadero viaje cambia de dirección. Ya no consiste en conquistar territorios, sino en conquistar la propia dispersión, la impaciencia, la necesidad de aprobación y esa inquietud que a veces le hace creer que siempre existe un lugar mejor al que debería estar. Desde la perspectiva astrológica, esta transformación representa una integración más profunda de Júpiter y Saturno. Júpiter quiere expandir, explorar, creer y elevar la mirada, Saturno obliga a consolidar, responsabilizarse y aceptar las consecuencias de cada elección. Sagitario necesita ambas fuerzas para alcanzar su plenitud. La expansión sin estructura puede convertirse en exceso, mientras que la estructura sin visión puede convertirse en estancamiento.
Cuando ambas energías se encuentran, aparece una forma de poder mucho más madura, la capacidad de soñar sin perder el contacto con la realidad. Esta soberanía interior también significa recuperar el gobierno sobre la propia energía. Sagitario posee una enorme capacidad para entusiasmarse, pero no todo merece su entusiasmo. Hay personas que buscan su atención, conflictos que intentan arrastrarlo, oportunidades que solamente parecen brillantes porque llegan en el momento adecuado y caminos que prometen libertad mientras esconden nuevas formas de dependencia. La conciencia sagitariana aprende a observar antes de entregar su fuego. Ya no responde automáticamente a todo estímulo. Elige. Y elegir se convierte en una de sus mayores formas de libertad. Porque cada vez que Sagitario decide dónde poner su atención está construyendo una parte de su destino. Lo que alimenta, crece. Lo que repite, se fortalece. Lo que tolera durante demasiado tiempo termina ocupando espacio que podría pertenecer a algo mucho más valioso. Por eso la alineación interior exige una limpieza profunda, pensamientos que ya no representan su verdad, vínculos que han agotado su propósito, hábitos que frenan su expansión y antiguas historias personales que siguen definiéndolo aunque ya hayan dejado de ser ciertas. En ese proceso puede aparecer una sensación de vacío. Pero no todo vacío es pérdida. Algunas veces el vacío es el espacio que queda después de abandonar aquello que ya no corresponde con la nueva versión de uno mismo. Sagitario necesita aprender a atravesar ese territorio sin llenarlo inmediatamente. El silencio entre una etapa y otra puede ser sagrado. Allí se produce una reorganización invisible. Lo antiguo todavía no ha desaparecido completamente y lo nuevo aún no tiene forma, pero el alma ya sabe que algo está cambiando. También existe una dimensión profunda relacionada con la confianza. Sagitario puede tener una fe extraordinaria cuando todo parece posible, pero su verdadera prueba llega cuando todavía no existen garantías. Confiar cuando el camino está despejado es sencillo. Confiar cuando solamente existe una pequeña señal en medio de la oscuridad requiere otra clase de valentía. Esa es la fe jupiteriana más profunda, continuar avanzando sin necesitar controlar cada resultado. La alineación interior convierte además la intuición en una herramienta de discernimiento. El arquero aprende a escuchar esa sensación que aparece antes de que la mente encuentre argumentos. No significa actuar impulsivamente ante cualquier presentimiento, sino reconocer que la conciencia también puede percibir patrones que la razón todavía no ha organizado. Cuando intuición y pensamiento trabajan juntos, Sagitario adquiere una capacidad extraordinaria para detectar oportunidades, peligros y cambios de ciclo. Su relación con la ambición también cambia. El Sagitario desalineado puede perseguir grandes metas para demostrar que es capaz, para superar a otros o para escapar de una sensación interna de insuficiencia. El Sagitario alineado persigue grandes metas porque expresan quién es. Esa diferencia es enorme. En el primer caso, la conquista nunca satisface completamente. En el segundo, cada conquista se convierte en una expresión natural de identidad. La verdadera abundancia, entonces, deja de medirse únicamente en resultados. Puede manifestarse como tiempo, libertad mental, vínculos sinceros, conocimiento, creatividad, paz y capacidad para decidir sin miedo. Júpiter enseña que la riqueza también consiste en sentir que la vida posee posibilidades. Y cuando Sagitario recupera esa sensación, incluso después de atravesar etapas difíciles, vuelve a mirar hacia adelante con una fuerza renovada. Hay una madurez especial cuando aprende a no perseguir aquello que constantemente se aleja. El arquero puede tener una naturaleza conquistadora, pero su evolución consiste en comprender que algunas cosas no deben ser conquistadas. Algunas deben ser recibidas. Algunas llegan cuando se deja de forzarlas. Algunas personas permanecen porque quieren permanecer. Algunas oportunidades aparecen cuando el terreno interior está preparado para sostenerlas. Por eso la alineación no es pasividad. Es preparación. Es construir una estructura capaz de recibir aquello que se desea. Es convertir la mente en un territorio fértil, el corazón en un espacio honesto y la voluntad en una fuerza constante. Sagitario no necesita disminuir sus sueños, necesita aumentar su capacidad para sostenerlos. Cuando finalmente alcanza esa soberanía interior, se produce una transformación silenciosa pero poderosa. Ya no necesita escapar para sentirse libre. Ya no necesita conquistar para sentirse valioso. Ya no necesita tener razón para sentirse fuerte.
Puede caminar con otros sin perderse, estar solo sin romperse, cambiar de rumbo sin sentirse derrotado y comenzar de nuevo sin considerar que todo lo anterior fue inútil. El arquero comprende entonces que su mayor enemigo nunca fue la distancia que lo separaba de sus sueños. Era cualquier fuerza interior que pudiera convencerlo de abandonar su propia verdad. Y cuando esa fuerza deja de gobernarlo, Sagitario se vuelve imparable de una manera distinta. No porque nada pueda detenerlo, sino porque, incluso cuando la vida lo obliga a detenerse, ya no consigue apartarlo de sí mismo. La alineación interior de Sagitario todavía guarda una dimensión esencial, la reconciliación entre lo que el signo siente que debería ser y aquello que realmente es. Durante determinadas etapas de su vida, Sagitario puede construir una imagen de sí mismo basada en la fuerza, la independencia, la valentía y la capacidad de superar cualquier obstáculo. Esa imagen puede convertirse en una armadura. Pero la verdadera evolución comienza cuando comprende que no necesita ser fuerte permanentemente. La alineación interior no consiste en eliminar la vulnerabilidad, sino en integrarla dentro de una identidad que ya no depende de aparentar invulnerabilidad. Desde la perspectiva astrológica, el fuego sagitariano necesita libertad, pero también necesita una verdad que lo organice. Esa verdad puede cambiar con los años porque Sagitario es mutable y está destinado a evolucionar mediante experiencias, descubrimientos y cambios de perspectiva. Una creencia que ayer parecía absoluta puede quedar pequeña mañana. Lejos de ser una contradicción, esta capacidad de revisar sus convicciones representa una de sus mayores formas de inteligencia. La verdadera sabiduría jupiteriana no consiste en creer que se posee toda la verdad, sino en permanecer suficientemente abierto para descubrir una verdad más grande. Por eso la alineación interior exige también abandonar determinadas certezas. Sagitario puede sentirse profundamente identificado con una filosofía, una visión del futuro o una idea sobre cómo debería funcionar la vida. Pero cuando esa idea deja de servir a su evolución, debe tener el valor de soltarla. No existe mayor libertad intelectual que reconocer que una antigua creencia ya no representa a la persona en la que se ha convertido. Cambiar de opinión no siempre significa debilidad, muchas veces significa crecimiento. Esta transformación afecta directamente a su relación con la incertidumbre. El arquero ama los horizontes, pero no puede controlar lo que encontrará al llegar a ellos. La alineación consiste en desarrollar una confianza capaz de convivir con lo desconocido. No necesita conocer cada respuesta antes de dar el primer paso. Puede avanzar con una visión general y permitir que el camino revele los detalles. Esta capacidad es especialmente poderosa porque libera a Sagitario de una de las mayores trampas del pensamiento, esperar una certeza absoluta antes de actuar. También existe una profunda conexión entre alineación y responsabilidad. La libertad sagitariana alcanza su nivel más elevado cuando comprende que cada elección tiene consecuencias. Ser libre no significa hacer cualquier cosa en cualquier momento. Significa asumir conscientemente aquello que se elige. Cuando Sagitario acepta esta responsabilidad, su independencia deja de ser una reacción contra las limitaciones y se convierte en una expresión auténtica de madurez. Su fuego también necesita aprender a reconocer la diferencia entre movimiento y progreso. No todo desplazamiento conduce hacia adelante. Se puede cambiar de trabajo, de ciudad, de relación o de proyecto y seguir llevando dentro exactamente el mismo conflicto. La alineación interior rompe ese ciclo porque obliga a mirar la raíz. Si el problema está dentro, ningún cambio exterior será suficiente durante mucho tiempo. Sagitario puede recorrer miles de kilómetros y continuar sintiendo la misma inquietud hasta descubrir qué está intentando evitar. Cuando comprende esto, el viaje exterior adquiere otro significado. Ya no es una huida de sí mismo, sino una extensión de su evolución. Viajar, aprender, experimentar y descubrir dejan de ser formas de escapar del vacío y se convierten en caminos para ampliar la conciencia. Esa diferencia transforma completamente la experiencia sagitariana. La alineación también profundiza su relación con el placer. Sagitario posee una naturaleza asociada al entusiasmo, la aventura y la celebración de la vida, pero puede aprender que disfrutar no significa buscar estímulos permanentemente. Existe un placer más sereno en dominar una habilidad, terminar algo importante, mantener una promesa, cuidar un vínculo o contemplar el resultado de años de esfuerzo. El fuego descubre entonces que la satisfacción no siempre tiene que ser explosiva. A veces puede ser silenciosa y profundamente estable.
En el ámbito emocional, esta integración permite que Sagitario deje de dividir las experiencias entre buenas y malas con tanta rapidez. Algunas situaciones contienen ambas cosas. Una despedida puede doler y liberar al mismo tiempo. Una espera puede frustrar y preparar. Una derrota puede herir el orgullo y fortalecer el carácter. La visión jupiteriana madura cuando es capaz de contemplar la vida desde una perspectiva más amplia, aceptando que el significado de un acontecimiento puede tardar años en revelarse. También aparece una nueva relación con el perdón. Sagitario puede tener una memoria poderosa cuando siente que alguien ha traicionado sus principios, pero su evolución no depende de olvidar. Perdonar, desde una perspectiva interior, significa dejar de permitir que aquello que ocurrió siga ocupando el centro de la conciencia. No necesita justificar a quien causó daño. Necesita recuperar su propia energía. El fuego que permanece demasiado tiempo mirando hacia atrás pierde fuerza para iluminar el camino que tiene delante. Y quizás una de las manifestaciones más profundas de la alineación sea la capacidad de celebrar la propia evolución sin compararla con la de nadie. Sagitario puede mirar otros horizontes y sentir que todavía le falta demasiado por alcanzar. Pero cada persona posee un tiempo diferente. Júpiter enseña expansión, no competición. La grandeza de un camino no depende de que sea más rápido que el de otros, sino de que sea verdadero. Así, poco a poco, todas las piezas comienzan a encajar. La mente deja de luchar contra el corazón. La voluntad deja de luchar contra el cansancio. La libertad deja de luchar contra el compromiso. El pasado deja de luchar contra el futuro. Y Sagitario descubre que no necesita elegir entre ser fuerte y ser sensible, entre ser independiente y amar profundamente, entre soñar y construir. Puede ser todo eso al mismo tiempo. Entonces la alineación interior deja de ser una meta abstracta y se convierte en una manera de existir. El arquero no necesita tener el cielo despejado para seguir creyendo en su horizonte. La alineación interior de Sagitario alcanza todavía una profundidad mayor cuando el signo descubre que no basta con saber hacia dónde quiere ir, también necesita comprender desde qué lugar interno está caminando. Dos personas pueden perseguir exactamente el mismo sueño y, sin embargo, estar moviéndose desde fuerzas completamente diferentes. Una puede hacerlo desde el miedo a quedarse atrás, otra desde la necesidad de demostrar su valor y otra desde una convicción serena. Para Sagitario, la verdadera transformación comienza cuando deja de utilizar sus metas para escapar de sus inseguridades y empieza a utilizarlas como expresión natural de su identidad. Aquí aparece una dimensión muy poderosa de Júpiter, la expansión de la conciencia. Júpiter no representa únicamente crecimiento exterior, sino la capacidad de encontrar un significado superior a las experiencias. Cuando Sagitario desarrolla esta cualidad, deja de preguntarse únicamente qué está ocurriendo y empieza a comprender qué está aprendiendo. Una dificultad ya no es solamente una dificultad, puede convertirse en una iniciación. Una pérdida puede revelar prioridades. Una espera puede fortalecer la paciencia. Una decepción puede destruir una ilusión, y al mismo tiempo, liberar una verdad que estaba escondida detrás de ella. La alineación interior también transforma la relación con los impulsos. Sagitario posee una naturaleza espontánea, pero la espontaneidad sin conciencia puede llevarlo hacia caminos que solamente proporcionan una sensación momentánea de libertad. La madurez consiste en introducir un pequeño espacio entre el impulso y la acción. En ese espacio nace el discernimiento. El arquero sigue siendo rápido, apasionado y aventurero, pero ahora su flecha no sale disparada por cualquier emoción pasajera. Espera hasta reconocer el blanco. Ese dominio no significa represión. Al contrario, significa conservar más energía disponible para lo verdaderamente importante. Cuando Sagitario deja de reaccionar ante cada provocación, de perseguir cada oportunidad o de intentar explicar cada decisión, recupera una enorme cantidad de fuerza. Lo que antes se dispersaba en múltiples direcciones comienza a concentrarse. Y un fuego concentrado puede iluminar un camino durante mucho más tiempo que una llama extendida por todo el horizonte. También existe una dimensión relacionada con la identidad. Sagitario puede atravesar diferentes versiones de sí mismo a lo largo de su vida. Puede ser aventurero, rebelde, buscador, estudiante, líder, viajero, filósofo, creador o explorador de nuevas experiencias. Pero ninguna de esas etiquetas representa completamente su esencia. La alineación aparece cuando deja de necesitar una identidad fija y acepta que su naturaleza consiste precisamente en evolucionar.
No tiene que permanecer idéntico para ser fiel a sí mismo. Su fidelidad consiste en permitir que su conciencia crezca. Por eso el cambio deja de ser una amenaza. Lo que antes podía sentirse como pérdida de identidad empieza a percibirse como una expansión de identidad. Sagitario no traiciona quién fue cuando cambia de opinión, de objetivos o de prioridades. Está cumpliendo una de las leyes más profundas de su naturaleza mutable, evolucionar mediante la experiencia. La verdadera alineación también requiere reconciliarse con las propias contradicciones. Sagitario puede desear libertad y estabilidad al mismo tiempo. Puede necesitar independencia, y simultáneamente, vínculos profundos. Puede querer aventura y sentir agotamiento. Puede ser extremadamente optimista y atravesar momentos de profunda duda. Nada de esto invalida su esencia. El equilibrio no consiste en escoger una sola parte, sino en permitir que todas encuentren su lugar. En ese sentido, la sombra también se convierte en maestra. La impaciencia revela la necesidad de confiar. La arrogancia puede revelar una inseguridad escondida. La tendencia a escapar puede señalar una emoción que todavía no ha sido enfrentada. La necesidad constante de nuevos horizontes puede ocultar el miedo a permanecer quieto frente a uno mismo. Cuando Sagitario observa estas sombras sin miedo, deja de ser gobernado por ellas. Y aquí ocurre una transformación extraordinaria. Aquello que antes consideraba una debilidad puede convertirse en fuente de poder. La sensibilidad puede convertirse en intuición. La inquietud puede convertirse en curiosidad. La rebeldía puede convertirse en independencia consciente. La impulsividad puede transformarse en capacidad de acción. El idealismo puede convertirse en una visión capaz de inspirar a otros. La alineación interior también cambia su relación con el reconocimiento. Existe un momento en el que Sagitario comprende que no necesita que todos entiendan su camino. Algunas decisiones serán incomprendidas. Algunos cambios parecerán inexplicables. Algunas personas interpretarán su silencio como indiferencia o su distancia como orgullo. Pero el arquero que está conectado con su centro aprende a soportar esa incomprensión sin abandonar su dirección. Eso es soberanía interior, no entregar el mando de la propia vida a la interpretación de los demás. A partir de ahí, incluso la soledad adquiere otro significado. Ya no representa necesariamente ausencia, sino espacio de integración. En determinados periodos, Sagitario necesita retirarse del ruido para escuchar nuevamente su propia voz. No porque haya dejado de amar al mundo, sino porque necesita recordar que parte de sí mismo pertenece realmente al mundo y que parte necesita permanecer intacta. La alineación alcanza su máxima fuerza cuando el presente deja de sentirse como una sala de espera. Sagitario comprende que su vida no comenzará cuando consiga determinado objetivo, cuando encuentre determinada persona o cuando alcance determinado horizonte. Está ocurriendo ahora. El futuro puede inspirar, pero solamente el presente puede construirlo. Entonces cada pequeño acto adquiere una dimensión simbólica. La constancia se convierte en una forma de fe. La paciencia se convierte en valentía. El descanso se convierte en estrategia. El silencio se convierte en escucha. La renuncia se convierte en espacio. La disciplina se convierte en libertad.